Yeah, Colombian metalheads seem very fanatical about thrash music, and I'm sure death metal, other types of music as well. But a lot of energy and a lot of, just like, yes, it's very, very excited about it. So it helps us to have a better show because we feel the energy coming from the crowd. Your souls to the gut. Natural tenfold through the riding out stallions. Taking our chances with raw energy. Gracias, Itae, Colombia. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Es un honor y un placer para nosotros estar acá en Colombia. ¡Ay, qué chima, Colombia! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Colombia. Muchas gracias. Todos ustedes, amigos. Gracias, Daniel. Toda la equipo del festival, dedicado a todos ustedes. Sin ustedes no hay nada. No hay banda, no hay festival, no hay nada. Ustedes. Gracias. La esencia es, lo que yo digo es ser como un poco sucios, un poco groseros, cochinos, morbosos, macabros. El sonido fue siempre crudo. No había instrumentos en aquella época que dieran un sonido muy especial. No había grandes estudios para entrar a grabar. No había sellos disqueros que pudieran prensar algo de nosotros. Entonces cada uno lo hacía como con las uñas, con la pasión, con el amor y con el deseo que se hacía el metal. De esa manera se creó un sonido que fue este. ¡Chica y huevudas! ¡Esa es la energía gonorrea! ¡Esa es Morbid Macabre! ¡Cochino, morboso, profano, metal suramericano! Bueno, la esencia del metal suramericano debería ser algo realista, aunque cada banda tiene su filosofía, pero nosotros como Morbid Macabre siempre apuntamos a que sea algo real, algo que vemos en la sociedad día a día, en la sociedad todos los días. En Antioquia y sobre todo en Medellín hay bandas que tienen un potencial impresionante. Están saliendo muchas bandas que tienen, que tienen mucha fuerza y sobre todo bandas de gente muy joven que está haciendo metal con raíces crudas de los 80s y eso es muy importante. Acá en Medellín hay mucho talento y mucho apoyo que hay que fomentar. La escena de metal de Antioquia es muy grande, es muy positiva, es una escena que se ha fortalecido a través de los años. Es una escena fuerte, y como ves estamos tratando un poco también de volver a recuperar ese sonido viejo del metal. Se están haciendo grandes conciertos, por el lado de gobierno y cultura están promoviendo un poco más los eventos, las bandas. Hay un poco más de difusión en lo que son emisoras, radio, televisión. Somos un poco más aceptados y eso es un beneficio para todas las juventudes. Así es que todo es muy positivo. Bueno, sin duda Morbid Macabre tiene una propuesta de hacer metal
y coger las raíces viejas del death metal suramericano. Entonces nosotros queremos dar ese aporte importante para que la nueva juventud de ahora, los nuevos metaleros que van saliendo, también tengan muy presente que acá está lo que llamamos el ultrametal y las raíces viejas del metal suramericano. Lo que estamos tratando es de volver a recuperar ese sonido verdadero del metal suramericano. O sea, la nueva semilla está muy encarretada con lo que fue el thrash alemán y se están olvidando un poco de que había una raíz en ese momento y había un sonido característico del metal suramericano que lo tenía mucho Brasil, lo tenía un poco Perú, tenía Chile y lo tenía Colombia en especial. Si vamos a hablar de bandas, es Parabellum, Astaroth, Sacrilegio, Necromanti, Reencarnación. Por Brasil está Chacal, Mutilator, Holocausto, Sarcófago, que es una gran influencia para nosotros. Así de que lo que estamos tratando es de volver a recuperar ese sonido y para que la semilla entienda que el metal de Sudamérica tiene un sonido en especial. Tal vez haber nacido en un momento inmediato, 2008, y en ese momento inmediato lograr editar el disco en Alemania, en Japón, en Francia, en Perú. O sea, lograr una respuesta tan inmediata, creo que es muy difícil lograrlo en un año. Y nacimos en 2008 y en 2009 ya teníamos discos en gran parte del mundo, o sea que eso es un logro muy positivo. Nosotros también hemos tocado al lado de bandas como Tankard, Belfegor y Noslaughter, y para nosotros ha sido un honor poder compartir tarima con esas bandas. Digamos que cuando surgió Nightmare, el heavy metal en Colombia estaba como un poquito caído, o sea, todavía es un género que no es como es de masas en términos del gusto de la gente, pero no es de masas en términos de las bandas. La mayoría de las bandas que hay son bandas de género un poco más extremos. Cuando Nightmare salió, pues también como pudo haber sido casualidad, no sé si fue casualidad o bandas que vieron a Nightmare y se inspiraron y quisieron también como meterse por esa línea, entonces pienso que en esa medida de pronto un poco se ha nutrido la escena de bandas de heavy metal gracias a que nosotros pues empezamos obviamente antes de nosotros otras bandas de heavy metal, pero digamos que la de nosotros llegó como en un momento, no sé, sería propicio y impulsó un poco como las demás bandas del país. Yo creo que la escena del heavy metal, sobre todo en el país pues y en Antioquia, no es muy amplia. Generalmente se programan muchos conciertos de Dead y de Black, pero hay que salir adelante con este género que es tan bacano y que a la gente les oye tanto, sino que hay que como entrar con toda para que se vuelva pues como a retomar un género tan, no sé, es algo como tan especial y como de tanto feeling que hay que sacar adelante. Yo pienso también que el heavy metal acá en la ciudad y en el país es muy progresivo, tirando pues mucho a esas bandas como Halloween, así. Falta mucho heavy metal clásico. ¿Cómo estamos, Rock al Parque? ¡Qué chivo, hijo de puta! Muchas gracias por venir. Este es el tributo Metal Medallo en sus 30 años. ¡Vamos a metalear! La inclusión del tributo al metal de Medellín es, primero que todo, para todos los integrantes un honor, segundo, un orgullo y tercero, un reconocimiento a décadas de trabajo duro y a décadas de escribir la historia musical de una ciudad y de un país. Las canciones se escogieron de las bandas más representativas del Metal Medallo, pero también de las bandas que han venido autogestionando y trabajando a través de los años. Ciertamente han faltado bandas muy importantes y yo también tengo que confesarlo un poco que aunque Revenge es una banda relativamente nueva, nosotros hemos trabajado muchos más años que otras bandas que son muy viejas pero que existieron 1 o 2 años, sacaron un CD y no volvieron a existir y luego 20 años o 25 años después vuelven y dicen nosotros llevamos 30 años pero me parece a mí que no llevan 30 años, o sea, uno no puede estar y salirse y volver. Entonces se escogieron los temas así de las bandas que han trabajado, que han hecho autogestión, que han logrado cosas y se escogieron sus temas más, por decirlo, más simbólicos, ¿cierto?
un grito, un grito, un grito. Otro grito, no se oye. El ultrametal, característico de una generación, 1983 a 1990. El metal medallo de ahí en adelante, son varias generaciones. Simplemente se hizo con el corazón, con muchos esfuerzos. Y bonito saber que está madurando y que no es una leyenda muerta, sino algo que aún respira. La escena del metal de Medellín es, pienso yo, que muy importante en toda la historia del metal colombiano. Hemos estado viendo recientemente muchos documentales, muchos videos, donde personas muy importantes en la escena del mundo han hablado y se han referido precisamente a bandas como Reencarnación, Parabellum, Blasfemia, Masacre. Cuando uno sale del país siempre hay un referente sobre el metal y es como una cuna que existió. Al cumplir los 30 años, entonces, entre los festivales de Altavoz y Rock al Parque, se llega como a la importancia de tratar de hacer un show que fuera como un homenaje, que pudiera dar una importancia relevante, y así nació pues como el homenaje. Y la idea es que sigamos, lo podamos hacer en otras ciudades, en otros países ojalá, y que contemos con el apoyo de muchos medios para eso. Rivens es una banda de speed metal. Rivens nació en el 2002. Yo venía a tocar con Dirges y salí de Dirges para montar una banda que me llenara un poco más frente a mis conceptos musicales. Es speed metal con toda la vaina de los 80s, con toda la influencia del metal europeo, sobre todo el metal alemán. Y las letras de nosotros tratan básicamente sobre guerra, sobre odio, sobre situaciones emocionales psicológicas. Ha sido una influencia que yo también soy psicólogo y trabajo en eso, entonces me interesa, y a los muchachos también les interesa hablar sobre todos esos fenómenos psicológicos del comportamiento humano. Y últimamente hemos estado metiendo muchas letras también sobre guerra, sobre satanismo, sobre muerte, sobre muchas cosas. Hemos estado trabajando mucho en eso. El logro más importante de Rivens a nivel musical es que, aunque es una banda nueva, que lleva más o menos 12 años nada más, es una banda que ha podido pegar en ciertas personas que han recibido ese sentimiento musical que nosotros transmitimos de una manera positiva y nos han apoyado para nosotros poder seguir creciendo. Pienso que eso es un dato pues que es lo mejor que ha podido pasarnos. Acaba de sonar esa joya del ultrametal. Bueno, aquí está toda la corte, toda esta horda de metaleros para servirles. Bogotá, aquí estamos. Presente el sonido de Medallo. Poder musical. Es el tributo metal de Medallo, papá. Bogotá, gracias por permitirnos mostrarles este proyecto. Ojalá lo podamos llevar a todo Colombia. Esto se llama Metal de Medellín, nacido en los años 80 y 90. ¡Qué chiva, hijo de puta! ¡Gran aplauso! Bueno, ¡Larga vida al metal! ¡Larga vida al metal! ¡Larga vida al metal! ¡Gracias! Buenas noches, gente. Nosotros somos realmente una organización que llevamos 12 años haciendo
de los eventos del metal un compromiso para la escena de Santander, para que puedan venir muchísimas bandas, para que podamos nosotros también estar fuera de ellas y pues para mostrar todo. El preludio de Metal Camp 2014 es la primera vez que hacemos un evento al aire libre, un evento donde la gente disfrute de naturaleza, pueda venir a acampar, podamos pasar una noche completa llena de metal y no estar restringidos a lo que es un evento cerrado o un sitio o un bar donde a las 2 de la mañana ya tengamos que apagar el sonido y esas cosas. Es la primera vez que hacemos algo al aire libre, es el concierto número 21 de Preludio de Metal y estamos muy contentos porque todo está saliendo espectacular. Bueno, Preludio de Metal a futuro, como siempre hemos trabajado con Gabriel, hemos querido seguir aumentar en escala el trabajo que venimos haciendo hace ya 12, 13 años. Esto de hoy es una prueba piloto, como les comentaba detrás de cámara, es algo que surgió con la intención de hacer una maqueta, por decirlo así, de un evento más grande. Afortunadamente la gente ha copiado, como se dice, y estamos contentos. Esto es de la gente, esto es de la gente que apoya, y eso es Preludio de Metal, la organización y el público santanderiano y de otras ciudades que vienen a apoyar lo que hacemos. Creciendo, uno de los objetivos principales de Preludio de Metal es apoyar a las bandas nuevas, ¿no? Cada vez que hay un evento, siempre hay una banda debutando. En este caso fue la gente de Tortura de San Gil. Es la primera vez que están aquí en Bucaramanga. Bueno, Armantra nace aproximadamente hacia el año 98, a cabeza de Gabriel. En ese entonces la banda comenzó llamándose Mantra. Años después pues entro yo, hemos sido el pilar de la banda siempre, Gabriel y yo. Ya llevamos 14 años trabajando juntos, hemos tocado en muchas ciudades del país, incluso por fuera. Fue la primera banda de la región de Santander en cruzar fronteras, en tocar en Venezuela. Y ya después vinieron muchas bandas a salir del país. Venimos trabajando porque el metal es lo que nos llena, lo que nos apasiona. Siguiente tema. Bueno, Manizales Grita Rock nace en 2006, realmente en 2006 nace como el primer encuentro de bandas de rock Ciudad de Manizales, como un poco heredando un público cautivo que venía de otros festivales de rock que se hacían en la ciudad y que entendía que la gente necesitaba ver las bandas y mostrar sus bandas también. Entonces un grupo de amigos con el apoyo de la Alcaldía de Manizales armamos este cuento de presentar algunos grupos. En ese entonces el festival tenía 2 días solamente, se presentaron 13 grupos en esa primera ocasión en el Ecoparque de los Yarumos, pero notamos que había una respuesta muy importante del público y desde el 2006 hasta el presente el festival no ha hecho más que crecer en días, en grupos, en calidad y en público y digámoslo como en reconocimiento sobre todo también. Hay varias cosas con la escena del metal en Manizales y es que primero Manizales es sobre todo una ciudad de público metalero muy fuerte.
Los metaleros de Manizales son exigentes, tienen un rasero, digámoslo, para reconocer la calidad del metal. Los grupos y los artistas que se generan en la ciudad o que se han generado en la ciudad han crecido exponencialmente, y creo que es por esa inquietud precisamente que hay exploraciones en muchos lugares. Nosotros hacemos el festival en asocio con, pues digámoslo, el festival se hace gracias al Instituto de Cultura y Turismo, y las Casas de la Cultura son un gran foco de nacimiento de nuevos grupos que están explorando todas las vertientes del metal. Ya no solamente es el thrash, sino que también el death, el heavy, todas las corrientes se exploran como con muchísima intensidad, y también hay un reconocimiento, como le digo, de que el público de Manizales es un público exigente en términos del metal. Entonces, para un grupo de metal, venir a Manizales es enfrentarse a un reto, es enfrentarse al reto de un público que sabe lo que está escuchando y que exige una calidad muy importante por parte de los músicos. De hecho, el Día del Metal en Manizales Guitar Rock, yo diría que es el de más alta calidad desde temprano. Es decir, las primeras bandas, las bandas locales, las bandas de casas de cultura, tienen un nivel muy alto, y eso hace que durante todo el día se mantenga una línea muy fuerte de oferta musical para los metaleros. Nosotros somos de Red Dice Revenge de esta hermosa ciudad. Es un honor estar con ustedes acá, dándoles este groove metal brutal para que pasen bien chimba, parceros. Vamos a empezar pues, esta vuelta se va a poner bien chimba. La banda comienza más o menos en el 2010, pero la idea como tal, planteamos la idea, queremos emular tal banda, generar tal sonido, y comenzamos a practicar ese tipo de sonidos. Y en el 2011 para acá hemos tocado constantemente en el eje cafetero, desde Chinchiná, Villa María, Pereira varias veces, acá obviamente en Manizales, y dándole muy contentos al groove metal acá con The Red Dice Revenge. El concepto de Red Dice Revenge nace de sobre todo una crítica social por las imposiciones en las que nos vemos envueltos en esta era de capitalismo e imperialismo, en donde los medios nos tratan de programar de una manera. Entonces Red Dice en sus letras invita a las personas a cambiar este aspecto y a no dejarse vender esas ideas falsas, esos ídolos falsos, y a con mucha voluntad y objetivo confiar en nuestros sueños y parce, lograrlos. Eso es básicamente. Yo creo que el groove metal, si no estoy mal, hay muy pocas bandas en Colombia, son como 3 bandas de groove metal, no sé si más, la verdad. Conozco una de Bogotá que se llama Infested Co. Y nosotros, acá en Manizales sí somos la única banda de groove metal. Estamos metidos con este género porque me parece pues que Pantera le sacó todo el jugo, pero quedó como faltando más de groove, y estamos trabajándole, tratando de sacar algo muy propio de este género, mezclando melodic death, mezclando los sonidos que a cada uno nos gustan. Un toque de thrash también, sí. Mi nombre es Julián Castaño, vocalista de la agrupación Absolution Deny.
Nosotros tenemos dos estructuras muy fuertes y muy marcadas que van muy ligadas. Primero es la composición lírica, que trata acerca de la crítica del ser humano y de su condición aberrada, por decirlo así. Nosotros estamos condenados a ese caos, a esa hipocresía, a ese egoísmo que manejamos. Eso es lo que nosotros nos ata y no nos deja progresar. La música es fuerte. Lo que queremos transmitir acerca de nuestra música es complementar esa ira, esa fuerza que nosotros queremos como explotar en determinados momentos. Es una crítica, es una explosión. Eso es Absolution Denied, es una sacudida de cabeza. Yo pienso que este tipo de festivales son una plaza para que las bandas puedan mostrarse, se puedan vender. Siempre van a ser como un catálogo para poder mostrar las agrupaciones y lo mejor de cada una. Es demasiado importante. Si estos espacios no existieran, digamos que las agrupaciones se les cerraría muchísimo la brecha para poderse dar a conocer. ¡Qué chiva energía, parceros! ¡Qué chiva energía! Ok, nosotros somos Pure Hatred. Mi nombre es George Caldera, vocalista de la banda. Llevamos 3 años trabajando, haciendo metal de vanguardia, metal con muchos tintes y matices del metal nuevo que se está haciendo alrededor del mundo, procurando evolucionar un poco la música que se hace aquí en Colombia. La esencia musical temática de la banda puede sonar a cliché, pero nosotros escribimos sobre de todo. Pero en especial nos encanta mucho los temas ambientales. Nos encanta mucho la crítica, tanto social, religiosa, moral, y la crítica personal del humano como tal, porque sabemos que no hay peor plaga que la plaga humana, y tenemos, como el nombre lo indica, mucho odio acumulado frente a muchas cosas que no nos gustan y que cantamos precisamente haciendo una crítica y algo realmente fuerte en contra de lo que no nos gusta. La banda Impronto San Morten tiene una historia que en este momento estamos cumpliendo más o menos 11 años. Nació en el año 2003 por iniciativa de los Mauricios y Dianita. Mauricio Castro, que toca la batería, Mauricio Barón, que toca la guitarra, y Diana Cuesta, que en ese momento solamente tocaba el violín. Iniciando búsqueda de estilos y camino de la banda, luego en algún momento entró Diego, que en paz descanse, el primer bajista de la banda, que falleciese en el 2007. Luego entró Andreita, que está aquí conmigo. Luego entró Hugo con la voz. Y en la solidificación de la banda, ya entrando en el estilo, pues Dianita se le pidió que cantara, y para todos fue una grata sorpresa porque ella canta muy lindo. La manera de incluir dos instrumentos de cuerda y el oboe, de todas formas, pues es algo que no se había hecho, y pues poderlos mezclar bien con la parte metálica y poder hacer las construcciones pues armónicas, yo pienso que eso es un buen aporte que ha dado la banda hasta el momento en el país. Yo soy Cristian Hernández, vocalista de la banda Heavy Chris de la ciudad de Popayán, y bueno, pues les voy a contar un poquito sobre los inicios de mi banda. Al principio era una banda en solitario, ¿no? Era un proyecto en solitario, entonces yo reuní ciertas canciones y me agarré a componer y saqué un material el cual pues quise sacarlo profesionalmente, y para eso tuve que viajar a Medellín. Me contacté con el guitarrista de la actual banda Equimosis, Santiago Mora, y pues grabamos un material muy importante que se llama Heavy Chris. El primer álbum se llama Más que Suerte, y ahorita lo hemos regado por todas partes, por internet, y también lo hemos regado también por un programa que se llama Rock and Roll Night Radio, que es por www.piendastereo.com. Piendastereo.com es Piendamó, es un pueblo donde tenemos una emisora donde
donde promocionamos todas las bandas nacionales, internacionales de rock y metal. Bueno, entonces la historia de la banda tiene que ver con eso, con la motivación personal, con el alcance de los sueños y todas estas cosas así. Entonces Heavy Chris se va como a eso, como a querer encontrar, siempre salir adelante, siempre llevar tus sueños, tus metas, tus ideas en lo alto. Entonces la banda se basa en eso. De hecho, pues el disco se ha descargado en diferentes partes del mundo. Hemos tenido muchos amigos que nos han ayudado en Venezuela, en España. No sé cómo carajo llegó mi disco a unas páginas web de Rumania. No sé cómo llegó allá. Bueno, mi nombre es Camilo Rivera, soy vocalista de Sorpus, banda death metal de Neiva. Tenemos una trayectoria aproximada de 13 años. En este momento estamos a punto de lanzar un disco, se llama Disaster Tide of Cadavers, con el sello Mutile Records. Hemos tenido una trayectoria, si se puede decir en el buen sentido de la palabra, un poco larga. Hemos tocado en muchas ciudades de Colombia, en Bogotá, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué. Pues esperamos que este año sea de grandes frutos, ya que aparte del disco vamos a sacar un split con 3 bandas, 2 de Estados Unidos y una de Grecia. Estamos en ese proceso y pues la idea es que apenas salga el disco empecemos una gira que ya estamos en ese cuento de tratarla de armar. El aporte que la banda puede o está dando en este momento para la escena local, nacional, es un poco de concientizar a la gente, a la humanidad de lo que estamos haciendo con el planeta. Más que todos los temas de la banda se centran en eso, en la destrucción del planeta, en cómo nos encargamos de acabarlo, de destruirlo, y no estamos haciendo absolutamente nada para que no sea así. Entonces, yo tengo en Neiva como 4 festivales y siempre como que profeso eso y trato de concientizar a la gente de eso, de que pronto pongamos un granito de arena, de no botar una botella, de sembrar un árbol. Entonces, más que todo nos regimos por eso, por colaborar así con un granito de arena para que no sigamos destruyendo el planeta, tocando un metal muy pesado, brutal, y pues tratamos de hacer eso, más que todo. Mi nombre es Anderson España, vocalista de la banda Arcanaut. Bueno, Arcanaut es una banda que inicia en Neiva más o menos con un trabajo de hace 13 años en la escena del Huila. Lastimosamente, la banda ha pasado por una serie de metamorfosis, mucha gente sale, mucha gente entra, y apenas el año pasado pudimos conformar la banda como tal. Tuvimos la posibilidad este año de estar en Rock al Parque y gracias a eso tener la posibilidad de un vínculo con este festival que ha sido del carajo. Y bueno, nada, Arcanaut ha sido una lucha intensa. Yo pues no llevo todo ese tiempo en la banda, apenas llevo 3 años en la banda. Los que lideran la banda como tal han sido Juan Carlos en la guitarra líder y Nicolás García en la parte de la batería. Como saben, más que todo la parte de metal progresivo siempre se ha visto en el idioma inglés, ¿no? Y no hay bandas en español casi en Latinoamérica que abarquen ese tipo de estilo, ¿sí? Arcanaut entonces lo que ha hecho es fusionar un poco de estilos entre Stratovarius, Iron Maiden, pronto un poco de Mago de Oz también, bandas también latinas, hispanoamericanas también, y ha adaptado esos sonidos que nos da prácticamente la música inglesa y la hemos adaptado a nuestro idioma, ¿sí? A nuestro español. Bueno muchachos, el festival Ibagué Ciudad Rock es gracias a INDRI, Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima. Bueno, hacer conciertos locales es realmente la forma de hacer surgir las bandas. Por ahí en Facebook ve uno algunas publicaciones donde dicen las bandas internacionales también fueron locales, y es verdad. O sea, solamente ese apoyo de las bandas locales es lo que puede hacer surgir el metal a nivel local, luego va a ser nacional y probablemente internacional. O sea, no importa que vengan las bandas de afuera, mejor que tengamos ese alcance a esas bandas que antes no teníamos la posibilidad de ver. Pues mire, la verdad es que este tipo de eventos son la razón y el motivo para que las bandas se mantengan vivas. Sin estos eventos, las bandas pues no tendrían nada que hacer.
Tengo amigos que tienen bandas que siempre están pensando en salirse de viaje por allá y irse. Pero resulta que aquí también, aquí dentro del país también hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, Colombia no solamente Rock al Parque, también hay festivales en muchas otras ciudades. Inclusive hay varias ciudades a las que no hemos ido que nos encantaría ir. Esos espacios son donde se hacen las interconexiones entre el público y las bandas. Muchas bandas se dan a conocer, muchas bandas vuelven y el público lo reclama y son los puntos de encuentro y los potenciadores de las bandas y de ese mismo tipo de eventos. Es decir, nada raro que Espinal u Onda también se invente un festival como este, como réplica de este, y eso está muy bien. Eso es un crecer, eso es un potenciador para la música y eso me parece excelente. Darle esos espacios a las bandas nacionales es muy importante porque ellos van ganando experiencia. La experiencia lo es todo en cualquier sentido. Tener disciplina, mostrarse frente a un público para que ellos te digan en la cara si está sonando bien, si no está sonando bien, que te motiven a mejorar. Y eso hace que las bandas se postulen a salir a nivel internacional. La escena del metal en Facatativá todavía, digamos, está en un estado embrionario, por decirlo de alguna manera, a pesar de que hay bandas que llevan mucho tiempo, como Mantra o nuestros amigos de Sepulcro, Ancestral. Ellos llevan mucho tiempo trabajando, más de una década, y sin embargo, pues Faca es limitado en cuanto a espacios, en cuanto a sitios para poder tocar, entonces digamos que es complicado. Nosotros estamos orgullosos de Facatativá, nos gusta ser de acá, nos gusta vivir acá, pero no podemos tocar acá seguido porque la gente, mal que bien, por bueno que seas, va a terminar cansándose de lo que haces. Entonces tratamos de expandir y de mirar más alto y pues creo que falta más espacios, sobre todo más espacios en cuanto a físicos y espacios logísticos para poder tocar acá en Facatativá. Bueno, mire, la historia de la banda inicialmente surgió con una idea de hacer death metal, cantarle un poco como a la violencia, todo el karma que se vive socialmente, pero vinimos retomando una ideología como más ancestral, como a rescatar el valor de nuestros orígenes. Al fondo de la banda tomó un sonido un poco más folclórico, mezclamos introducciones folclóricas, intentamos resaltar el verdadero legado de nuestros orígenes, algo que se ha perdido por culturas extranjeras que se vienen importando como ya sabemos, emos o qué sé yo. De hecho, han venido contagiando lo que es el verdadero sentido del metal, se ha venido contagiando. Nosotros pretendemos hacer metal desde nuestras ideas, desde nuestras raíces, tratar de resaltar de dónde somos, tratar de no importar ideologías y religiones de afuera. Lo que pretende Sepulcro Ancestral es resaltar el legado de nuestros ancestros. ¿Dónde está la gente que empuña con orgullo la bandera de la música pesada en el mundo? Somos muchos, porque solos estamos indefensos, juntos somos un ejército. Bueno, Random nació hace más o menos 2 años. Somos la conformación original, la que va a seguir y la que seguirá por mucho tiempo. Nada, somos gustos que compaginamos, cada quien hace la creación musical, ayudamos, todos componemos, todos hacemos, todos nos presentamos, todos movemos la banda. Somos uno y somos de acá, pero nos gusta y aspiramos a cosas muy grandes. Vamos para Bogotá, vamos para Medellín, vamos para Cali y a nivel nacional, y si Dios quiere después romperemos después en muchas fronteras. Igual que el aporte de la banda a la escena nacional es tratar de ser
originales dentro de ciertos parámetros del metal tradicional, que es algo que requiere, a mi juicio, más creatividad que sencillamente meter lo que se te ocurre. O sea, ser creativo a veces es imponerse unos límites y trabajar creativamente dentro de esos límites. Eso me parece que requiere un tipo especial de creatividad, y pues nuestra finalidad es hacer historia. Queremos dejar una huella profunda en el metal nacional, eso es lo que queremos. La importancia de realizar eventos nacionales, digamos, paralelo a todo el rollo de la avalancha de bandas internacionales que vienen ahora a raíz de que ya no venden discos, tienen que salir de gira. Ahora digamos que las bandas nacionales también, eso también digamos que tiene su parte buena, porque las bandas nacionales también tienen la posibilidad de ver cómo es un show de calidad internacional, y en algunas oportunidades abrir para esas mismas bandas. Sin embargo, creo que es vital que el movimiento local tenga su propia dinámica, su propia vida, y no esté tan dependiente del movimiento internacional que viene acá a visitarnos. Ambas cosas son necesarias, son importantes, y creemos que el fomento a lo nacional es básico. Todas las bandas locales, los países que tienen escenas fuertes locales, eventualmente se vuelven bandas internacionales, eso es claro de ahí. Bueno, la experiencia ha sido muy buena, ha sido excelente, porque nos han acogido mucho en la parte, más que todo en Bogotá. Bogotá, cuando uno siente que solamente se puede quedar uno estancado como banda en Facatativa, pero hemos demostrado que podemos tener acogida en Bogotá, y la idea es seguir saliendo a diferentes ciudades del país, inclusive si se puede internacionalmente, que esa es la idea. Y con respecto a la telonear a bandas así extranjeras, lo de Hawk fue una nota, fue algo que nos ayudó a impulsar como banda, algo que nos ha ayudado con el próximo trabajo a salir de nosotros, y esperamos que siga siendo así y no sea el primer show que vamos a abrir de bandas internacionales, sino también demasiadas, y al igual esperamos que bandas de otros países tengan que abrirle alguna vez a una banda nacional. Rock al Parque definitivamente es un festival importantísimo, no solamente para el distrito de Bogotá, sino para todo el país y para Latinoamérica. Pisar un escenario como Rock al Parque es estar, digamos, enfrentado a un escenario donde a la gente no le meten el dedo a la boca. El público bogotano es un público exigente. Estar ahí parado implica tener un trabajo, implica tener, digamos, una jerarquía, implica una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que un festival como Rock al Parque es de suma importancia para la carrera de cualquier banda, no solamente nacional sino internacional también. Mi opinión respecto a la escena de Bogotá para mí es positiva. A mí me gusta mucho venir a esta ciudad, he sentido mucho apoyo de las personas aquí en los últimos 3 años y pienso que ha crecido bastante. Hoy en día puedo decir que la diferencia con respecto a la escena de Medellín es que precisamente en Medellín hoy en día no estamos tan unidos, no estamos tan pegados a muchas cosas. Estamos despertando otra vez para eso. Están haciendo nuevos eventos y eso está reafirmando muchas cosas. Bueno, Rock al Parque, como hemos visto, es el evento más grande
a Colombia y puedo decir que a nivel suramericano. La mayor concurrencia de rockeros, de metaleros está aquí, especialmente los días sábados. Muchas bandas se han llegado a conocer y han dejado en alto el nombre de las bandas a nivel nacional e internacional. Rock al Parque es un espacio vital para la música rock en Colombia. Hemos crecido tanto y ha crecido tanto que pues ya Rock al Parque es uno de los gigantes a nivel mundial. Hay que seguir adelante, hay que seguir apoyando y pues siempre firmes con Rock al Parque. Gracias por tener a Darkness, aunque sea con una canción, y ahí estamos firmes, Darkness firme. Bueno, Undertrail Kill Clubs, Joseman, y ellos organizaron y me llamaron y me propusieron, me pareció una fabulosa idea y pues hoy vemos que tiene un feliz término y que hubo mucha energía, mucha camaradería y eso es importante, que estos músicos que hemos tocado 20 años tengamos un reconocimiento, porque verdaderamente ha sido una lucha dura y muchos Rock al Parque hemos pasado desapercibidos. Y bueno, también quiero decir que Rock al Parque es importante, pero con Rock al Parque o sin Rock al Parque seguimos adelante con la música. ¿Cómo la están pasando? Sobre la actitud. Vamos a rockear, los quiero ver de pie, los quiero ver cabeceando. Esto es Eternal Damage, la Melodic Metal de Bogotá. Pues digamos que los espacios que hay distrital y nacionalmente, en teoría lo que nos ayudan es a mostrar un trabajo, ¿sí? Que desafortunadamente yo creo que nos toca trabajar más porque parece ser que venimos solamente a lo gratis y las bandas en realidad no estamos viendo los frutos, digamos, como yo me puedo poner a vivir de esto, ninguno vive de esto realmente. Venimos por un arte y por la escena y toda la cosa, pero sí nos falta trabajar más. ¿Qué nos hace falta? No sabemos qué nos hace falta, ¿sí? Tenemos los espacios, eventos como este tan organizados que nos dan un espacio, nos dan el tiempo, nos dan las comodidades para venir a tocar, es muy bueno, pero yo creo que nos falta trabajar más, a pesar de que existen los espacios. Terminal World inició en el año 2004 en el municipio de Soacha. A partir pues, de ese momento hemos venido trabajando, ya este año 2014 cumplimos 10 años. Hemos tenido ya 3 producciones. El primer EP se llamó Herencia Violenta del 2006. Después vino un sencillo que se llama El Dinero Corrompido del 2010. Y en el 2012 sacamos nuestro primer álbum larga duración que se llama El Imperio Ataca. Ese año también tuvimos la oportunidad de participar en Rock al Parque. Pues nada, durante todos estos años tocando muchos eventos, muchos festivales locales por fuera de Bogotá. Hay que darle más apoyo a las bandas que están haciendo la música acá y pues dejar un poquito como de traer las mismas bandas de siempre. O sea, hay que impulsar más el metal nacional, sí, y los festivales locales, los festivales como Rock al Parque, los festivales intermunicipales, los festivales de las ciudades como el Manizales Grita Rock, como el Altavoz, eso yo creo que impulsa mucho la carrera de las bandas, ¿sí? Después de una presentación en una tarima de esas, la banda pues comienza a tener un cierto reconocimiento y es muy importante. Creo que debería haber un poquito más de control en ese aspecto, de qué bandas participan en esos festivales, como rotar las bandas y que no haya pues roscas, ¿sí? Para que todos tengan la oportunidad de mostrar lo que le quieren expresar con la música a la gente. Entonces me parece muy importante eso. El Festival Antirroscas es un evento que nació hace 3 años. En 2014 vamos a la 4ª edición. En principio surgió como una alternativa para las agrupaciones emergentes e independientes, donde su objetivo era catapultar agrupaciones. Incluso tenía un formato diferente dentro de la estructura escénica, y es que ningún músico podía estar en tarima con el atuendo habitual, o sea, no podían subirse con la misma pinta que llegaban,
pero todo eso tendría como su historia y su antropología metida, ¿no? Un poquito de trabajo social también, y es que si no muestras el respeto desde la tarima como artista, es difícil que logres un respeto del público hacia ti. Bueno, Awaken es una banda de death melodic metal de aquí de Bogotá. Nace aproximadamente hacia el 2001-2002. Llevamos aproximadamente 12 años de carrera aquí en nuestro país. Hemos participado en distintos festivales distritales, festivales privados, y hemos representado el género en distintas ciudades también, no solo en Bogotá. Yo pienso que el esquema es recuperar espacios, crear espacios para festivales, apoyo del instituto, apoyo de la alcaldía, apoyo de entidades privadas, y cambiar un poco la cultura del público, para que no solamente asistan a los conciertos que son gratis, sino que también apoyen y aporten, porque de cierta manera esto es cultura y es arte, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso, ¿no? Si pagamos boletas de conciertos internacionales, ¿por qué no apoyar lo colombiano, ¿no? Entonces, pero está bien, por ahí vamos. Uno de los aportes, creo que más importante que genera Tears of Misery hoy en día en la escena es no solo hablar, como lo vienen haciendo muchos años las bandas de death metal, de violencia, sino una propuesta novedosa en la cual buscamos que las personas también tomen una conciencia frente a nuestra realidad colombiana. Bueno, la historia de la banda viene del año 2000. Hacia el año 2012 pues se dio como tal ya hecho realidad el proyecto de Tears of Misery. Iniciamos como pues una banda de heavy thrash, luego thrash metal, hacíamos pues como todas las bandas, sus covers, nuestros covers y canciones propias. Hacia el año 2004 hubo un cambio de alineación y ingresaron nuevos integrantes que venían de una banda amiga y pues se fusionaron con nosotros, hicimos es como un empalme y empezamos a tocar death melódico pues hacia el año 2005, 2006, para cuando grabamos el demo State of Catharsis, que fue cuando fue producido con las uñas, super guerreados, luchadísimos. La gente, digámoslo tal cual, a calzón quitado, como dicen, siempre nadie es profeta en su tierra, y las bandas nacionales en los toques internacionales siempre tienen un sonido mucho menor que la banda internacional, tienen apenas 10 o 12 minutos de tiempo para tocar, mientras las bandas internacionales tienen un show real. Esa es la diferencia grande con los festivales distritales, los cuales le dan igualdad de posición a cada una de las bandas. Lo vimos también en Rock al Parque. Por lo menos Carcass también tocó una hora, al igual que todas las otras bandas nacionales, lo cual es una muy buena premisa para las bandas nacionales, las distritales, las que van comenzando y las de trayectoria. La banda pues desarrolla un black metal rápido, técnico. Se trata de hacer black metal pues con nivel musical y con rapidez. Nos influencian bandas del estilo de Polonia, de Suecia más que todo. Y la temática pues siempre al principio fue la típica del black metal, el satanismo, el anticristianismo. Ahora estamos ya manejando cosas más ocultistas, más cósmicas. La escena ya es grande, lo que no hay es industria. Entonces generar este tipo de festivales en los que haya un reconocimiento real a los artistas, a las bandas, a la música, a los mismos organizadores, va generando industria, y eso es importante porque en este país esto todavía no es una profesión. En cambio en países de primer mundo ya lo es, y es gracias a este tipo de cosas que van creciendo y se va formando esa cultura, por decirlo así. Sí. No, como te digo, la esencia de War Trash es pura energía. Solo tratamos de componer cosas que nos gusten, que les guste a la gente. Bueno, digamos, eventos que hacen en sí como este tipo de eventos fuera de Bogotá, donde nos han invitado.
es importante porque hay bandas que se dan a conocer y cada vez que viajamos o van bandas a otras partes, hay gente que se sorprende porque no conocían bandas de buen nivel o no sabían que habían bandas que tenían un trabajo que mostrar y algo que aportar. Entonces cada evento como estos que la gente apoya es una nueva oportunidad para que las bandas surjan y tengan un enfoque más nacional y quien quita de pronto internacionalmente. Ok, pues sobre la temática y esencia de la banda, básicamente banda de black metal, enfocada a cosas mucho más terrenales, nada más fantasía, simplemente enfocados a lo que sucede en este momento. Más apoyo a las bandas locales, menos conciertos internacionales y eventos como este tipo que estamos hoy. Bueno, Killcrops nace pues a la par con su primera producción que se llama Llave Karma en 1996 y precisamente pues ese es el aporte musical dentro del metal de Killcrops, ¿no? Y bueno, hemos venido trabajando por toda Colombia desde ese entonces, con altibajos por supuesto. Hemos sacado 2 trabajos más, el último se llama Opus Dei, que salió hace ya más de un año y pues bueno, a consideración de todos. Pues bueno, indudablemente los eventos distritales y nacionales son absolutamente necesarios para que la escena no desaparezca ante pues esa avalancha de eventos internacionales, de bandas internacionales. Es bastante difícil ahora. Hoy, por ejemplo, está este evento acá, en la Media Torta hay otro, mañana viene una banda internacional, hay otro festival de thrash en Bogotá. O sea, los fines de semana están realmente copados y parece que pues no hay cama para tanta gente. Entonces, la afluencia de público ya no es tan masiva debido a que se distribuyen muchos eventos. Entonces, pues bueno, la idea es que sobrevivan los eventos distritales y nacionales para que la misma escena siga dando frutos, de lo contrario pues tendemos a desaparecer. Me parece muy bien que estén realizando este tipo de conciertos aquí en Colombia. Yo cuando vengo a Colombia, yo no vivo aquí, yo vivo en Estados Unidos y tengo mi banda Animals Killing People con la que también estoy haciendo un tour aquí por Colombia con el tributo a Purulén. Cuando vengo acá siempre me siento muy feliz de ver estos conciertos tan grandes apoyados por la ciudad, por la alcaldía. Y hay mucho apoyo para la juventud, para el rock, para el metal y me parece muy bien. Es hasta algo que en Estados Unidos casi no se ve, más que todo es la escena, los mismos que hacen los conciertos aquí. Hay mucho apoyo del gobierno, me parece muy bien. El aporte como banda, como software al metal nacional, creemos que es ante todo la energía que da la banda en cuanto a lo básico, en cierto modo lo básica que es. Siempre hemos tratado de ser una banda sin ninguna pretensión, sino simplemente hacer metal contundente. Y nos hemos dado cuenta que muchas partes nos han dicho que gusta mucho esa simplicidad de la banda y que eso es lo que nos hace fuertes en cierto modo. Entonces yo creo que eso ha sido el aporte, que demostrarle a otras bandas que una banda que trabaja de una forma entregada y
totalmente seria puede llegar lejos. Bueno, yo creo que primero que todo debemos apoyar lo de nosotros, vamos a apoyar lo nuestro, que pues debería ser lo más importante, que es nuestra esencia, que es nuestra cultura. El metal internacional es bueno porque ha sido un aporte, ha sido una influencia para todas las bandas, para todos los músicos, y no es malo, es bueno que vengan. Simplemente vinieron, creo que un poco demasiado tarde, pero igual como músicos y como metaleros tenemos que apoyar, y así como apoyan los eventos pequeños, los grandes, los de afuera y los de adentro, todo debe ser apoyado incondicionalmente. Pues es importante apoyar a las bandas nacionales precisamente porque ellos se están preocupando por hacer cosas bastante buenas y profesionales, y por la calidad de las bandas. Me refiero a que ellos, estas bandas están trabajando muy duramente y pues se merecen todo el apoyo. Apoyo realmente se está empezando a dar, pero muy poco. O sea, es todavía escaso el apoyo tanto de la parte privada como la parte del gobierno, ¿no? Para lograr, digamos, un evento, un festival, eso toca hacer miles de piruetas para que se pueda hacer algo, para pedir un permiso para un lugar, un parque. La gente está poniendo problema que porque va a haber un festival, concierto de metal, ya empiezan a estigmatizarlo. Entonces sería bueno que apoyáramos primero nuestra escena local, nuestra escena nacional, antes de pensar en una escena extranjera, ¿no? Pues y no impulsar a bandas que ya tienen un recorrido muy grande, pues una internacional. Creo que primero hay que hacer un trabajo por las bandas de aquí, en vez de estar pensando en traer bandas de afuera. Pues acá hay muy buen metal, la cuestión es que hay que apoyarlo y pues ir a los conciertos, comprar sus discos, porque de esto es que sobreviven las bandas. Muy falta de apoyo, falta apoyo tanto del público como de las organizaciones, pero pues aquí estamos en la lucha y las bandas mismas estamos luchando, promocionando nuestro material, haciendo nuestros videos, haciendo nuestra música, grabándonos, aprendiendo mucho a grabar de manera profesional. Eso es lo que estamos haciendo las bandas acá, y una invitación para las bandas en general de toda Colombia es actualicemos nuestro material, actualicemos nuestro repertorio, volvámonos profesionales en nuestro sonido y en el material audiovisual, y pienso que podemos seguir adelante siempre en cuando agarremos de lo que tenemos, pero sacándolo adelante con fuerza, con dedicación y obviamente sacrificando algo de dinero. Entonces yo creo que hay escena cuando el público apoya la escena, cuando el público paga una boleta, cuando el público compra CDs, cuando el público respeta a los que se suben al escenario, cuando el público se sabe las canciones. Eso es escena para mí. Está totalmente pues vacía. A veces uno en los toques hay poca gente, poco apoyo. Por eso necesitamos mucho apoyo en las bandas. Apenas las bandas que están empezando, más que todo. Nosotros hemos tenido toques buenos, toques regulares, toques malos hemos tenido. Por culpa de la escena, por la falta del apoyo. Pero hay que invitar a la gente que apoye cada banda, cada género, sin criticar destructivamente. Bueno, los festivales, como todo, han venido evolucionando y es muy bueno por unos lados y malo por otros lados. O sea, se han visibilizado muchísimas bandas, se ha generado más movimiento dentro de la escena, pero al mismo tiempo, esta misma escena se acostumbró a que como los festivales locales, distritales, son totalmente gratis, entonces han dejado de apoyar a la escena local, ¿sí? A la escena distrital, porque pues
se han tomado esto como que, bueno, esperemos que venga X festival, Y festival, porque como es gratis, entonces sí vamos a ir. Pero es malo para la escena porque pues no apoyan a los conciertos y los eventos de las bandas locales en las que pues se cobra una entrada, porque hay que tener en cuenta que las bandas tienen que comprar sus instrumentos, cuerdas, transporte. Entonces han dejado apoyar, diría que en muchísimo porcentaje, un 80-70%, a este tipo de eventos que se hacen con un costo. En los 90 cualquier evento que se hacía, eso era lleno total y la gente pagaba y no regateaba por una entrada. Ahora la gente regatea por la entrada y quiere entrar gratis a todo lado. O sea que tiene sus pros y sus contras los festivales que se han empezado a hacer. Bueno, es difícil conseguir un apoyo de una manera pública, porque no se cree mucho en los eventos que son con presupuestos gubernamentales. Ahora se está fomentando más el crecimiento a festivales privados, como Envigado Metal Fest. Bueno, yo como organizador de eventos me he estrellado muchas veces haciendo este tipo de eventos, porque muchas veces va la gente, muchas veces no va la gente, y uno se estrella mucho económicamente. El que de pronto el municipio o el departamento apoye este tipo de eventos y se traigan bandas de otros países, se traigan bandas nacionales, es la berraquera, y que de pronto hay un aporte económico para la banda es genial. Bueno, obviamente las bandas nacionales necesitan la oportunidad de presentarse, poderse presentar en eventos grandes con buen sonido, con una tarima grande, con un buen backline, les da la posibilidad a las bandas de tener la experiencia de trabajar en escenarios profesionales y obviamente de mostrarse frente al público con un mejor sonido y como en mejores condiciones. Es innegable que muchas bandas, pues a todos nos ha pasado, por la experiencia no sonamos como quisiéramos inicialmente, pero digamos que con ese fogueo se van puliendo las bandas. Es importantísimo que las bandas se presenten, porque al fin y al cabo, muy bien las bandas internacionales, muy bueno y todo que las traigan, pero pienso que la escena crece también, o sea, el metal o el género crece es dentro de lo que nosotros mismos hacemos. O sea, si nos dedicamos solo como a hacer escuchas, yo creo que la cosa se iría como de para abajo. Son muy pocas personas las que apoyan este tipo de eventos, porque pues realmente para ver un escenario lleno tiene que haber una banda internacional, pero estamos acá en el Preludio Metal Camp y la gente está muy loca y está dispuesta a todo. Y lo más bacano de todo es que todo es metal nacional, y bacano que sigan apoyando el metal nacional. Eso se hace con el corazón. Digamos, cuando los eventos son gratuitos sí se asiste masivamente. Como le digo, hay de todo. En los conciertos en Bogotá o en otras ciudades, conciertos internacionales, digamos que los promotores se juegan una lotería. Es un riesgo porque todavía no existe la certeza de que la gente de verdad va a apoyar, la gente de verdad va a meterse la mano al bolsillo y va a pagar por asistir a un concierto, ¿sí? En otros países del primer mundo, por ejemplo, no existe el regateo en las entradas, no pasa eso, o sea, es otra cultura, de verdad, otro tipo de educación. Aquí en Sudamérica eso nos falta bastante para ya despegarnos de eso que hace que hace que todo lo contrario, no hay un apoyo, o sea, ese tipo de educación, ese tipo de falta de cultura, pues no es apoyo para nada. Sí, claro, después de Rock al Parque nadie quiere pagar una boleta a un grupo, ¿no? Pero es parte del proceso. Yo creo que hay que tomarlo con positivismo, eso no es fácil, es un largo camino para llegar a la cima del rock and roll. Es un problema cultural. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a que vamos si es gratis. Si no es gratis no vamos, y eso tiene que cambiar. Y eso va desde las bandas, eso va desde los medios de comunicación y eso va desde la creación de conciencia. Las bandas requieren y necesitan apoyo. Y ese apoyo tiene que ser pagando la boleta de un concierto y comprando el CD, comprando la camiseta, comprando el merchandising y realmente apoyando. Bueno, por mi experiencia lo que he visto es que el pago a los conciertos es mínimo.
Falta apoyar un poco más, muchachos. Las bandas les conviene, pues ese pago de las entradas no es ni siquiera para uno malgastar, sino es una inversión para cada uno de los músicos al mantenimiento de las bandas. Yo creo que los eventos deberían organizarse y que deberían existir unas cuotas mínimas. También estamos acostumbrados que todas las entradas deben ser gratuitas. En casos sí, hay unos casos como Rock al Parque, bueno, pero que eso lo pagamos entre todos los bogotanos. Pero sí a los eventos privados hay que apoyar, muchachos. Es decir, ha disminuido un poco la venta de la mercancía auditiva, sobre todo de la mercancía de las bandas, ha disminuido un poco, ciertamente porque la gente no trata de apoyar mucho desde el fondo, sino que también trata como de mantener todo de una forma muy virtual. Pero definitivamente estamos tratando de mantenerlo y es lo más difícil de todas las cosas. Mantener que la persona siga apoyando, siga participando, siga comprando, siga siguiendo a las bandas y que entre todas las bandas nos unamos todos y nos apoyemos también. Puede ser como una medida que de pronto pueda ayudar. Tanto a los festivales gratuitos, pienso que es un tema bastante delicado, bastante, digo yo, espinoso, que prefiero como no decir mucho sobre eso. Lo que sí espero y me gustaría ver más es el apoyo de la gente, del público, asistiendo más, pagando la boleta, comprando la música, las camisetas. Todo eso es importante para que la escena siga creciendo como está creciendo. Eso es importante. Yo pienso que lo primero que nos tenemos como que aterrizar, no sé si es la palabra, pero aterrizar, y es en que somos bandas underground. O sea, pensar en... No es malo soñar y no es malo intentar, digamos, disparar la banda como a otras esferas, ¿cierto? Pero tenemos que ser un poquito centrados en que somos bandas underground, y dentro de eso de ser underground, que no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo, hay que aprender a manejar, manejar la banda, aprender a publicitarla, aprender a moverla dentro del mismo underground. Y bandas hay muchísimas, apoyo a todas las bandas realmente no hay. O sea, yo mismo he hecho parte de bandas y conozco infinidad de bandas que sacan una producción y pasan 5 o 10 años y todavía tienen 300 copias de 500 que sacaron a la venta, ¿cierto? Bueno, todo proceso tiene puntos que hay que mejorar, ¿no? De pronto es importante que la gente también se concientice y pueda aportar un grano de arena. Si vienen 100.000 personas, pues, ¿cómo no vamos a decir, bueno, aportemos algo a este país y recojamos la basura, no seamos tan mala leche en el tránsito, recojamos algún dinero para la gente que se muere en La Guajira de agua, por falta de agua, no sé, debe haber algún incentivo y que la gente no solamente tenga por ir a Rock al Parque a ver grandes bandas, sino que también por lo menos aporte en actitud. Los medios de metal en el país, pues bueno, son muy pocos, por decirlo así, porque casi no se han creado medios contundentes, sino son medios de pronto que nacen y desaparecen muy pronto, tienen que cambiar de nombre. Bueno, no han sido bastante constantes, pero han sido muy importantes. Aquellas revistas que han surgido desde la época de los 80, aquellos sign que se hacían con fotocopias. Ese era un medio escrito bastante importante y bastante apetecido por la gente, no solo aquí de Colombia, sino del mundo. Mucha gente le escribía a los organizadores de aquella época, como uno de los tantos, como el señor Bull Metal, que él tenía su propia productora de música, de discos, acetatos. Y esto era un intercambio de revistas. Y bueno, ya para esta época se han creado algunas revistas interactivas en internet, revistas físicas, en medios de comunicación, medios como la radio. Se han creado emisoras virtuales, emisoras online. Bueno, hay muy pocas, por decirlo que escasas totalmente, las emisoras en la radio FM o en la AM. No existen sino 2 o 3 emisoras que se han comprometido con el género del metal.
no solamente es ponerles un escenario a las bandas, ni darles un refrigerio, ni darles un incentivo para que viajen o para que lleguen al lugar, sino también es darles la oportunidad de brindarles una plataforma o múltiples plataformas donde se pueda mostrar lo que ellos hacen, a través de videos, a través de páginas web, a través de revistas, de periódicos, crear una industria, ¿sí me entendés? Eso es lo que falta en el metal colombiano, y para eso se necesita que como productoras como ustedes, como creadores de contenido, se especialicen en eso, que crean en el metal colombiano, que tengan identidad. Eso es lo más importante, que las bandas y que las personas crean en lo que hacen, porque si no creen en eso, si no hay amor en eso, no pasa nada, siguen creyendo en lo de afuera, pues como los de afuera sí le han invertido, entonces por eso ellos creen en eso y nos hacen creer que eso es lo mejor, pero realmente si nosotros creemos en lo que hay acá, realmente nos sentiríamos muy bien acogidos por lo que hacemos y por lo que hacen los demás. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Andrés Barrero Salazar, soy el organizador del primer mercado del rock nacional. Este evento fue creado o fue gestado, lo vengo gestando desde hace más o menos unos 3 meses. Siempre me causaba curiosidad apoyar el rock y el metal nacional. ¿Por qué? Porque yo hace 15 años fundé una revista que se llama el Magazine Cultural Letra Oculta. Una revista impresa, circuló durante más o menos 12 años. Ya hoy en día pasó a ser un magazine web. Tengo la página web que se llama letraoculta.com, y básicamente lo que hacíamos en la revista era apoyar el metal nacional. Entonces siempre con esa idea rondándome en la cabeza, yo notaba que se hacían eventos aquí en Bogotá de vinilos, de coleccionistas de diferentes géneros, y entonces me dije, ¿por qué no se puede hacer un evento que se dedique solo al rock y al metal? ¿Cierto? Y la idea es institucionalizar el evento. De pronto de aquí, bueno, hoy es 1 de agosto del 2015, la idea es que a finales de este año hagamos una segunda versión en un espacio más grande, con mayor cantidad de expositores. Hoy tuvimos la oportunidad de ver a 14 expositores, gente que trabaja con sellos independientes, con música nacional, con impresos, con todo tipo de publicidad, con camisetas, con estampados, muchas cosas relacionadas con el metal y el rock nacional. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Sánchez, soy cofundador del sello Blasphemous Attack Productions. El sello empezó aproximadamente en el 2010 bajo el nombre de únicamente Black Thrasher. En el 2010 empezamos a producir material nacional y pues la idea de algo internacional. Bandas bandas emergentes como Supremacía Satánica, Storm of Darkness, otras bandas clásicas de Colombia como SBAT y ahora Inquisition, y pues así vamos subiendo un poco el estatus, ¿no? El objetivo principal del sello es apoyar el metal nacional, básicamente, pero no como el cliché de todo el mundo, sino realmente apoyar nuevas propuestas y encargarnos de distribuirle a las bandas que salgan, banda que tenga un nuevo título, un nuevo álbum, lo que sea, pues la idea es que nosotros tengamos ese disco para darle una buena difusión. Si uno habla con todo el mundo, ahorita lo que más se dice es que no hay apoyo, ¿no? A todo el mundo, es que ya la escena no es lo que era antes, etcétera, en cuanto a toques. Pero lo que yo digo en lo que llevo en esto, me parece que sí hay apoyo. O sea, he conocido muchísimas personas que contentas, muy a gusto, llevan discos de 20, 25 mil pesos producidos acá en Colombia. Eso es muy importante, hace notar que sí hay un apoyo todavía, y pues no es por nada, pero que un evento de estos haya tenido tanto éxito demuestra que sí hay apoyo, la verdad. En cuanto a eventos, me parece que también, lo que pasa es que no hay que saturarlos. Si uno hace un evento de metal cada 8 días, pues ya no va a ser lo mismo. Si se hace cada mes, cada 2 meses, pues ya va a tener una expectativa mayor y sí va a haber apoyo. En general me parece que sí hay apoyo. Bueno, si uno está en este cuento del metal, está en el género en el que esté, black, heavy, thrash, death, más allá de la música, que es pieza fundamental para mí, está la ideología, ¿no? Me parece que en sus diferentes corrientes, si uno se va a meter en este cuento de lleno o simplemente de curioso, me parece que más allá de ver una portada interesante, también hay que ver qué hay más allá de eso, ¿no?
importante, por ejemplo, para los blaqueros, pues que sepan muy bien las bases de dónde están. No es que se encantaron con este cuento de Satán y de blasfemia y el domingo están en la iglesia. No, hay que ser consecuente con lo que uno es, ¿no? En cuanto a todas las ideologías, sí me parece importante estar al tanto de lo que a usted le gusta, no solo musicalmente. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Romero, soy el creador de Patria Extrema, es un compilado de bandas nacionales y haciendo énfasis en los videoclips. Digamos, esta idea surgió a través de mi empresa que trabajo en publicidad y pues estoy muy involucrado en la parte de metal nacional, tengo una banda que se llama Eternal Lamen y pues la preocupación de nosotros fue crear algo para que el metal nacional sea muy visible a nivel nacional e internacional, a nivel mundial. Y pues viendo la dinámica de la escena local, vimos que hace falta pues hacer énfasis en la parte audiovisual, ¿sí? Entonces debido a esa motivación decidimos crear Patria Extrema. Ya llevamos 2 volúmenes, han participado las mejores bandas de Colombia con muy buenos videoclips y pues se ve la evolución que ha tenido el videoclip en la escena y es importante seguir apoyando y seguir, digamos, teniendo muy presente que hay que evolucionar en este sentido porque el videoclip y toda la parte audiovisual tiene que ser muy profesional de la mano de la música, que también es un nivel excelente en Colombia. Entonces esa es como la motivación y como el proyecto que tenemos en cuenta y queremos seguir evolucionando con este proyecto, que año tras año vayan haciendo parte del compilado las mejores bandas con sus mejores videos y así mismo va a ser una motivación para que las bandas hagan muy buenas producciones en los videoclips y también en la parte musical, porque va incluido un DVD y un CD en el material y es la idea seguir promocionando eso a nivel nacional. Porque pues digamos ahora es muy fácil ver pelados o gente que, no, sí a mí me gusta, pero lo escuchan un ratico en internet y ya, y de ahí para allá no hay más. Entonces ya es como nivel de seguidores, ¿no? Y nivel de lo que uno esté como comprometido con el movimiento. Bueno, internet se ha sido pieza clave para 2 cosas, y para ventaja y desventaja, ¿no? Primero que se ha ido perdiendo mucho esa vaina de comprar la música física, ¿no? O sea, ¿para qué yo voy a comprar un CD si lo puedo descargar por internet? Eso es una desventaja. La ventaja es el conocimiento masivo que uno ya puede tener. Antes a uno le tocaba ir a donde el amigo que tuviera 4 CDs y uno aprendía de eso y ahí conoció las bandas. Ahora uno se mete media hora en internet y sale con 100 bandas nuevas en la cabeza, de las cuales la mayoría pueden ser muy buenas. Ojalá que con eso pues se utilice bien y si uno investiga de todas esas bandas pues vaya y compre el material, ¿no? Bueno, el apoyo, como todos lo sabemos, del metal nacional a veces es más de corazón, ¿sí? Lamentablemente para que las bandas sigan trabajando, sacando discos, todo eso debe haber, digamos, alguna motivación. Bueno, digamos, no hablemos de motivación, sino una remuneración a su trabajo, ¿sí? No necesariamente que sea una cuestión capitalista, ¿sí? Pero que sí se valore eso, ¿sí? El apoyo nacional yo lo veo más cultural, o sea, falta mucha cultura en ese sentido, ¿sí? Porque si vamos a Rock al Parque y miramos el apoyo, hay 70.000, 80.000 personas que van allá y apoyan de corazón, pero cuando hay un concierto o un evento como estos donde tenemos aquí mercado de rock nacional, ya es muy limitado, ¿sí? Entonces, digamos, la diferencia de las 2 cosas es grande, entonces el apoyo nacional se tiene que ver más, ¿sí? Se tiene que ver más, no solo en un evento gratuito como Rock al Parque, donde la entrada es gratuita y donde todo el mundo va, pero también digamos, hay que vincularse más con la escena, con lo que está pasando a nivel underground, ¿sí? Entonces, digamos, el apoyo nacional debe crecer y debe ser más cultural y más de conciencia de los seguidores, porque pues por los seguidores es que esto permanece y esto da la motivación a que las bandas y todas estas cosas, iniciativas sigan y evolucionen. Entonces creo que es una cuestión de que hay que apuntar a culturizar
ese sentido. Bueno, hay que tener en cuenta que el metal es cultura, ¿no? Como tal, debe haber como un soporte bibliográfico, ¿no? Y digamos, si nosotros que estamos ahorita activos en esta escena, no dejamos un soporte bibliográfico para que las futuras generaciones lleguen y digan, esto fue lo que se hizo en el pasado, que haya una base, ¿sí? Que haya una base de material. Porque si no hay esa base, pues entonces es como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces, digamos, eso va a fortalecer todo el metal como cultura, ¿no? Y, digamos, también el ejercicio antropológico, ¿sí? De buscar qué se hizo en el pasado, todo eso enriquece y hace que sea más fuerte, ¿sí? Que hace más fuerte el metal como cultura. Pero ¿en dónde radica la importancia de investigar y de saber algo sobre el metal? Simplemente porque el metal y el rock, por su carácter, por su condición, es un estilo de música contestataria, básicamente. En oposición a las bandas extranjeras, pues sí, muy chévere ir a ver bandas extranjeras y todo eso, pero teniendo aquí un potencial bastante alto, un número de bandas que yo creo que en ningún momento envidiarían a cualquier banda extranjera. Yo le digo que son hasta a veces hasta mejor. Y pues lo interesante es que habiendo espacios, generando espacios, se crea apoyo a todas estas bandas. El futuro de la escena nacional, pues yo la veo, no digamos que en cuidados intensivos, pero sí en una etapa en la que debe o solidificarse o corre el peligro de estancarse o hundirse. No, el metal en Colombia, como el rock, eso va a seguir. Lo que pasa es que ya en el metal se ha hecho todo. Lo que pasa es que se han hecho variaciones, se han experimentado con otros géneros, pero el metal está aumentando bastante la escena, está aumentando el auge de los conciertos, los festivales, las bandas sobre todo se están profesionalizando más rápido y están dando una propuesta bastante seria. Lo digo yo desde la emisora, que me he dado cuenta en sus propuestas, como la presentación de un brochure. Los brochures que me presentan ahora para venir al programa, para entrevistas, son bastante profesionales. La actitud de los músicos pues se están encargando y preocupando por estudiar, entonces pienso que la escena está creciendo bastante y se está volviendo profesional cada vez más. Porque así como la historia, el rock también es cíclico. Ya hoy en día crear sonidos nuevos, estilos o como usted lo quiere llamar, nuevos, es complicado. Ya uno ve bandas que en ese momento están pegando en Europa, en Estados Unidos, como Ghost, no, qué chimba de banda. Pero pues si usted busca música de los 70, ahí está Dead SS de Italia, está Alice Cooper, es decir, es música que ya se ha hecho. Lo que pasa es que tienen la fortuna de contar con herramientas tecnológicas. Y así como eso hay muchísimos ejemplos, porque quien desconoce la historia corre el riesgo de volver a repetir, ¿no? Pues si las bandas nacionales que están empezando no apoyan a las bandas locales que ya hay, ¿cómo pueden esperar que más adelante los apoyen? Entonces, pues el mensaje es que nos preocupemos por apoyarlos, porque si vamos a un concierto, quedémonos a ver todas las bandas, conozcamos todas las bandas. Esto también va para las mismas bandas, ¿no? Que si una banda va a un concierto, un evento de 5 o 6 bandas, no lleguen ni toquen y salgan y se van, ¿sí? Porque eso no es apoyar. Lo chévere es que se queden, conozcan a las otras bandas, se conozcan entre sí y así mismo se están apoyando entre ellas mismas. No, que amen mucho lo que están haciendo, ¿sí me entiendes? Que se entreguen mucho, porque las cosas van saliendo, pero cuando uno les va entregando el amor, la pasión, cuando 100% se le entrega todo, o sea, no hay que esperar recompensas al año, a los 2 años, sino que esto se va dando, es un gusto de toda una vida. Ojalá que la nueva generación del metal nacional sea disciplinado y sea consciente de ese fenómeno. Apoyen muchachos, los que están viendo esto o los que están escuchando esto, apoyen la escena, apoyen el metal, que en Colombia hay bandas
súper brutales, súper buenas. Pues la reflexión es que hay que ser como muy conscientes y muy sinceros con uno mismo, ¿sí? Que si uno está y ama o quiere mucho la música, pues uno se esfuerza por ciertas cosas, ¿cierto? Y por apoyar, ¿sí? Entonces, digamos, es como ya cada persona que interiorice su apoyo y cómo ve la música y así mismo lo refleje, ¿sí? Que si de pronto la música lo apasiona más de lo que es o de lo que es promedio, pues que la apoye. Entonces, lo que yo digo es que hay que seguir, si uno se compromete con algo, hay que seguir. Esto no es un fin de semana, ni como decía Ted Nugent, Weekend Warrior, ser un guerrero de fin de semana. Esto del rock and roll y metal es un matrimonio de por vida. Si quieren esto y si están con la curiosidad de conocer siempre más, pues que se involucren de buena forma y apoyen. No, pues total apoyo al metal, el metal nunca va a morir y pues eso depende de todos.